¿Qué tal, amigas y amigos? Me da mucho gusto estar en contacto con ustedes y responder a algunas de sus inquietudes. Y una persona de la comunidad me decía, oiga padre, ¿cómo es correcto decir para felicitar, para saludarnos en este tiempo en que Cristo ha resucitado? ¿Feliz Pascua o felices Pascuas? Porque he escuchado que algunos dicen feliz Pascua de Resurrección y otros dicen en forma general felices Pascuas. ¿Quién está equivocado? ¿Quién está en lo correcto? Y yo le dije, mira, ciertamente los cristianos lo más importante que celebramos es la resurrección de Cristo, la Pascua de Jesucristo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que de acuerdo a la vigilia pascual, a la celebración más importante de todo el año en que celebramos la resurrección de Cristo, ¿qué sucede? Tenemos varias lecturas que nos hablan de varias Pascuas, de varios pasos, de varios saltos. Y para que me entiendas, si es que no eres muy ducho en esto, te recuerdo que Jesucristo iba a Jerusalén cada año desde que era niño y le preguntaba a su papá y a su mamá, oye, papá, mamá, ¿por qué venimos a Jerusalén y por qué tenemos que sacrificar un cordero en el templo el viernes antes de la tarde y luego comérnoslo? Y su papá y su mamá le decían, hijo, es que hace mucho tiempo, en tiempo de Moisés, el faraón no quería dejar salir al pueblo cuando Dios le pidió a Moisés que lo sacara a la libertad. Y como no dejaba salir al pueblo el faraón, Dios mandó varias plagas. Y la última fue la más terrible. ¿Por qué, papá? Porque en esa plaga iban a morir todos los primeros hijos que habían nacido en cada familia. ¿De qué edad, papá? De cualquier edad, hijo. Acabaran de nacer, tuvieran 5, 10, 15, 20 años, iban a morir los hijos primogénitos. ¿Por qué, papá? Porque acuérdate, Jesús, que nuestras familias y las de los egipcios, los hijos primogénitos son el principal tesoro que tenemos. Ah, caray. ¿Y cómo murieron los hijos de los egipcios? Bueno, Dios mandaría un ángel exterminador que pasaría por las casas de los egipcios y cada hijo primogénito y cada animal también iba a morir. Y en el caso de los judíos, ¿cómo se salvaron? Aquí está lo interesante. Dios le dijo a Moisés que cada familia tenía que sacrificar un cordero sin mancha, sin quebrarle un hueso, totalmente limpio, el mejor corderito, y desangrarlo. Con la sangre del cordero tenían que marcar la puerta de su casa y donde el ángel viera esa sangre, ¿qué iba a hacer? Se iba a saltar esa casa. ¡Ay, papá! Pues la palabra salto, en hebreo, que es el idioma que hablamos, se dice Pesaj, Pascua. Exactamente, hijo, le dijo José a Jesucristo. Por eso le llamamos la Pascua, porque aquella noche el ángel saltaba la casa de un judío, continuaba con la muerte en los egipcios, saltaba a otra casa y así tuvo varios saltos, varias Pascuas en aquella noche y por esta razón el pueblo pudo salir de Egipto y cada año es lo que celebramos. Muy bien, entonces el niño Jesús desde que creció fue entendiendo que aquella Pascua era algo que su pueblo agradecía porque significaba el amor de Dios para su pueblo, el amor de Dios para el grupo que él había ido formando a través de Abraham. Muy bien, esa Pascua también la celebramos los cristianos. ¿Por qué? Pues porque nosotros descendemos del pueblo judío, porque el pueblo judío sirvió para preparar la llegada de Cristo, porque el pueblo judío tiene la Biblia que nosotros tenemos, el Antiguo Testamento. Por lo tanto, así como ellos celebran la Pascua judía hasta el día de hoy, su independencia, nosotros celebramos que Dios actuó, que Dios mostró su poder ante el faraón y logró que ese pueblo, de donde vendría el Mesías, llegara a la tierra prometida. Así que ya llevamos 2 Pascuas, la resurrección de Cristo de la muerte a la vida.
pero también la Pascua del pueblo judío, que fue de la esclavitud a la libertad. Pero hubo otra cosa interesante en esta vigilia pascual, la primera lectura. Y no solamente la primera lectura, sino lo que se hizo al principio. ¿Te acuerdas? Empieza todo en oscuridad y de repente se enciende un fuego nuevo. Un fuego nuevo. ¿Qué significa esto? Que vamos a dar gracias a Dios porque Él creó el mundo y porque le sigue dando mantenimiento. Ese fuego nuevo significa la luz de Dios, el poder de Dios para transformar las cosas, para purificar las cosas. Y nosotros confiamos que cada primavera Dios sigue recreando ese mundo que creó. Así que este fuego que se bendice al principio es de alguna manera una acción de gracias porque Dios crea la tierra, porque Dios crea tu vida, mi vida, y la sigue sustentando. Y fíjate bien, la Pascua de los judíos, ¿cuándo fue? Era primavera, había una luna llena para que pudieran caminar por la noche muy bien, y además era el viernes anterior al sábado, al día de descanso. Por esta razón, la Semana Santa, sobre todo la Pascua, se celebra siempre la primera luna llena de primavera que vaya antecediendo el Shabbat, el sábado. Pues bien, y después de este hecho que se tiene, que se bendice el fuego y que se enciende el cirio pascual, que es símbolo de Cristo resucitado, ¿cuál es la primera lectura que se tiene? La lectura del Génesis, la lectura de la creación del mundo. ¿Y qué Pascua, qué paso, qué salto celebramos aquí? El paso de que no existía nada a que Dios crea todo. Otro paso importante, de la nada a la creación de todo. De que no existía nada, ni tú ni yo, y de repente Dios crea el mundo, el universo, las constelaciones, las galaxias, y también un día te crea a ti y a mí. Qué hermosa Pascua, ¿no? Llevamos ya 3 Pascuas. Y después de esa lectura, viene la lectura de Abraham, cuando Dios le pide a Abraham que crea en él, para que forme de él un pueblo. Pero algo importante, Abraham ya creía en Dios y aquí hubo otro paso muy importante, porque en tiempo de Abraham la gente estaba maravillada por la creación, volteaban al sol, volteaban a la luna, al mar, a los ríos, a la tempestad, al rayo, pero ¿qué error tenían? El Dios, el sol es Dios, la luna es diosa, la tormenta es diosa, el rayo es Dios, el mar no. Y Abraham tiene algo importante. Pasa de creer en muchos dioses, que se llama politeísmo, de creer en muchos dioses a creer en un solo Dios. Fíjate qué hermoso. En ese tiempo todos creían en muchos dioses y Abraham cree en un solo Dios. Por lo tanto, este salto, esta Pascua, ¿verdad? Sería el paso de la, ¿qué? De la de tener muchos dioses, del politeísmo al monoteísmo, de tener muchos dioses a un solo Dios, cosa que mucha gente todavía no tiene, ¿eh? Hay mucha gente que el primer paso de dar gracias de la nada a la creación no lo tiene, no da gracias de que ha sido creado. Hay gente que en el caso de Abraham tampoco ha pasado esta segunda Pascua porque sigue creyendo en muchos dioses, en el tarot, en el horóscopo, en la lectura de cartas, en la Santa Muerte, en las piedras. Hay gente que todavía no hace esta tercera Pascua, Segunda Pascua de Abraham. Y tampoco la Pascua de Moisés, porque de Moisés, ¿cuál fue la Pascua? De la esclavitud a la libertad. Y hay gente que sigue siendo esclava de dependencias, del alcohol, de la droga, relaciones enfermizas, de rencores, etc. Así que no han hecho su tercera Pascua de la esclavitud a la libertad.
Pero viene otra Pascua también en las lecturas. El pueblo llegó a la tierra prometida y había recibido los mandamientos de Dios para saber lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. Que Dios era alguien al que le tenía que estar muy agradecido y creer en Él sobre todas las cosas. Y lamentablemente el pueblo, cuando llegó a la tierra prometida, se olvidó de Dios y empezó a creer en otros ídolos, empezó a perder la justicia, empezó a muchas cosas negativas, y entonces Dios lo mandó al exilio. Y ahí encontramos que hasta que al pueblo le va mal, se arrepiente. Entonces aquí vamos a encontrar otra Pascua que es del pecado al arrepentimiento. Del pecado al arrepentimiento. Pero no porque alguien se arrepienta, significa que ya está perdonado. Por ejemplo, una persona infiel o alcohólica que golpea a su esposa se puede haber arrepentido de lo que le hizo a la esposa y la esposa le puede decir, sí, arrepentido, pero yo no te doy el perdón. El perdón es otra cosa. Y por eso hay una lectura donde el profeta Ezequiel dice, a ustedes pueblo, los rociaré con agua. ¿Para qué? Para purificarlos, para darles el perdón. Es decir, esta Pascua es del pecado a la gracia. Y esta agua que anuncia Ezequiel es el agua del bautismo por la cual los cristianos vamos a ser perdonados y vamos a ser hechos hijos de Dios en forma adoptiva, porque acuérdate que Dios solamente tiene un hijo que es Cristo y nosotros somos hijos adoptivos suyos si nos unimos a Cristo. De tal manera que, como puedes ver, hay varias Pascuas que sintetizo rápidamente, de la nada a la creación. Después de tener muchos dioses a tener un solo Dios. Después de la esclavitud a la libertad. Después de el no tener los mandamientos, una ley y una conciencia, a tener ya una conciencia a través de los mandamientos. Después de haber caído en el pecado, del pecado al arrepentimiento. Después del arrepentimiento al perdón. Y finalmente, cuando muere y resucita Cristo, de la muerte a la vida eterna. Así que, como pueden ver, es hermosísima la vigilia pascual y es hermosísimo que el Evangelio y la Biblia nos hablen de que siempre, gracias a Dios, podemos tener un paso hacia arriba, un paso hacia lo mejor. Claro, eso depende de ti, porque en lugar de avanzar, de superarte, puedes tener un paso, un salto, una Pascua hacia atrás. En lugar de crear, de dar gracias por la vida, quitarte la vida o destruir la creación. En lugar de creer en un solo Dios, creer en muchos amuletos y cosas así. En lugar de tener la libertad, pasar de la libertad a la esclavitud de todo tipo y así, entonces echar a perder tu vida. Ojalá que les haya gustado el video, por favor pónganle like, suscríbanse a mi canal si no están suscritos y compartan este video con aquellos a quienes les puede servir. Que Dios les bendiga.